Ya ahora sí estamos en comunicación con Matías Bañato, hemos anticipado. Matías, muchísimas gracias por este contacto con nosotros para la 100.9, para Videocable Magdalena. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, gracias por llamar, Por favor, por favor. Bueno, decimos cada vez que te presentamos el sobreviviente de este día fatídico para vos y también para todos los argentinos que has acudido tanto, aquel fatídico 17 de febrero del 94, sobreviviente de ese momento. Pero después, ¿cómo vas transitando tu vida, Matías? Bueno, también considero que hoy me tengo que llamar sobreviviente también de la justicia argentina, ¿no? Principalmente. Sí. Muy loco, bueno, yo ayer justamente a raíz de esto puse un tweet en mi cuenta de Twitter comparando, ¿no?, la situación que yo tuve que pasar a mis 16 años con un caso que ocurrió en Estados Unidos de una chica que, algo similar, le mataron frente a sus ojos a toda su familia. Y ella decía, terminó el juicio, ¿no?, en ese caso, y la persona, bueno, fue condenada a perpetua, y claro, allá la perpetua es perpetua, directamente, y ella decía que bueno, que a partir de ese momento podía enfocarse en intentar hacer una vida lo más normal posible, ¿no? Y Claro, creo que justamente esa es la diferencia, ¿no? O sea, yo a 26 años de ese 17 de febrero, como vos bien decías, aún hoy tengo que continuar mendigando justicia para que no dejen libre al monstruo que quemó vivo a mi familia, ¿no? Con esto que decís, la perpetua es perpetua, y bueno, vos cuando tenías 16 años, que no entendías nada de lo que te estaba pasando, cuando te dijeron después que este sujeto iba a estar en la cárcel con esta condena perpetua, imagino que a esa edad vos habrás tenido cierta tranquilidad porque dijiste, bueno, se va a quedar en la cárcel para siempre. Qué Sí, lejos está la realidad argentina de eso. Y tuviste también que sobrevivir a asimilar eso, Matías. sí, en realidad vi, mira, más allá de mi edad en ese momento, que por supuesto uno no entiende un montón de cosas, también a mi abuela le pasó eso. Y vos fijate que recién hace unos pocos años atrás, que bueno, junto a este grupo de familiares de víctimas que logramos juntarnos, Carolina Píparo, María Luján Rey, Vivian Perrone, la mamá de Ángeles Rawson, que logramos hacer un poco más visible la problemática de la víctima en nuestro país, y Sí. yo creo que recién ahí la gente empezó a conocer un poco más y tomó conocimiento de esto que vos decís, que la perpetua no es perpetua, porque para mi abuela también no había posibilidad de que él salga, porque la realidad es que desgraciadamente la justicia de nuestro país no va de la mano de lo lógico que uno piensa en su cabeza. O sea, uno ve semejante crimen como fue el de mi familia y vos pensás que quemó viva 5 personas, 3 chicos, te hablan de prisión perpetua y es como que en tu cabeza uno entiende que es para siempre, que no existe ninguna posibilidad que una persona que hace semejante monstruosidad pueda en algún momento volver a caminar por la calle, ¿no? Entonces, ¿qué quiero apuntarte con esto? Que cualquier ciudadano de a pie, que cuando tiene la suerte de no estar de este lado, que no te pasan estas cosas, ninguno va leyendo el Código Penal, ni sabe cómo son las leyes y cómo es la justicia verdaderamente en nuestro país. Tomás ese conocimiento, desgraciadamente, cuando te pasan estas cosas, ¿no? Claro, seguro, sí, sí, te convertís en letrado express porque la circunstancia de la justicia argentina te va llevando. Eh, que además vos también tenés que transitar esto con la incertidumbre que cada 6 meses este sujeto, que yo lo voy a nombrar para liberarte a vos de nombrarlo, Fructuoso Gracias. Álvarez González, eh, bueno, él acude a derechos que lo asisten además, porque está la ley de extrañamiento, que de hecho la tomó y tuvo su beneficio, y cada 6 meses esta espada puesta sobre tu cabeza de puede salir. De hecho lo hizo. Exactamente. A ver, yo siempre aclaro esto porque, viste que muchas veces, o por lo menos nosotros estamos acostumbrados de que también tenemos que tolerar muchas veces de que nos tilden de que buscamos venganza o que somos fachos
o que buscamos mano dura. Yo entiendo perfectamente que cada caso es particular, o sea, entiendo también de que hay muchas personas que pueden llegar a obtener una recuperación y se pueden reinsertar el día de mañana en la sociedad. Uno no está negado a que nadie salga de la cárcel, pero sí tenemos casos muy puntuales, como es este caso, cuando está comprobado por los estudios interdisciplinarios que le hacen en el penal de Seiza donde está, de que marca, o sea, está sentado, de que tiene un marcado rasgo psicopático, que no tiene arrepentimiento del hecho. Vos lo acabás de decir, él ya gozó de un beneficio, o sea, él fue enviado a España porque había pedido ir a España. En España, bueno, yo estoy convencido de que esto fue toda una estrategia judicial que armó, porque él tenía mucho poder adquisitivo, y vos sabés que desgraciadamente con plata todo se arregla, en este país también, y él obtiene una libertad anticipada, no podía volver a la Argentina, lo cual ingresa, no ingresó nadando por el Río de la Plata o por Colón Paysandú, entró caminando por el aeropuerto de Seiza, Claro, y sí. nadie lo aceptó. Entonces, voy a estas cosas. Con todo esto que yo te cuento, así todo, cada 6 meses yo tengo que vivir esta tortura, como vos decís, que también, viendo los tiempos y los plazos que maneja la justicia de nuestro país, esa es la parte que es terriblemente destructiva para la víctima, porque vos sabés mejor que nadie, también como periodista, que en 6 meses ninguna causa se resuelve en este país. Pero por Entonces, supuesto. Además con el una cantidad de agravante, instancias que tenés que pasar también, porque no es solamente el fallo del juez, después viene casación hasta que llegás a la claro, Corte Suprema para que algo quede en firme. todas, Entonces, cada pedido que hace hay que pasar por todas esas instancias. claro, todas esas instancias que te reconstruyen una y otra vez aquel, vuelvo sobre lo mismo, fatídico 17 de febrero, porque es como estar reconstruyendo el hecho de aquella noche, de aquella madrugada, cada 6 meses y a veces a lo mejor hasta más chico el tiempo. Pero además, Matías, en este caso, como bien vos decís, y cuando te presentábamos también decíamos, ¿no? Esa resiliencia tuya, esa lejísimo de la sed de venganza, porque hasta hablas de los derechos del propio asesino de tus hermanos, de un amiguito y de tus padres, pero tuvo esa contemplación de la ley que lo acompañó en su derecho y no la hizo valer a su favor, todo lo contrario, arremetió contra vos nuevamente. Totalmente, bueno, por eso yo te ponía ese ejemplo y esa es la parte más ilógica de esta historia, porque si él, por ejemplo, perdón, cuando tuvo la posibilidad de irse a España, él quedaba libre en España, como pasó, Claro, y no volvía o no me amenazaba, yo ni me entero que estaba libre. Te vuelvo a repetir, porque hasta ese momento, cuando a él lo condenan en el 95, que no lo juzgo, el camino que tomó mi abuela yo creo que fue el correcto, en confiar en la justicia, y ella entendía de que ya, por supuesto, teníamos una tarea dificilísima, que era aprender a vivir sin ellos, con la ausencia de ellos, los dos solitos, y ella siempre apuntaba, todo el tiempo me lo decía, que ella quería que yo tenga una vida lo más normal posible, que pueda crecer sin resentimiento, sin odio. Entonces, ella optó por confiar en la justicia y no estar pendiente a ver en qué penal estaba, qué pasaba en la causa, entendiendo también lo que hablamos al principio de la nota, ¿no? De que bueno, era muy lejano pensar, nada, si en algún momento podía salir, era algo es, remoto, ¿viste? sucede, Matías, que una vez más, aunque vos no quieras y vos quieras soltar esto de la víctima, una vez más tenés el alma desnuda como ciudadano y te pones siempre en el lugar de víctima, porque así te pone la justicia, porque los ciudadanos como nosotros, comunes, no tenemos por qué estar sabiendo de leyes, no tenemos por qué estar detrás de. Por eso también esta lucha que nos ha servido a todos los argentinos, y yo te lo agradezco y agradezco al resto del grupo de víctimas, lo de la ley de protección, la ley de víctimas, justamente, ¿no? Que bueno, Totalmente. ahora sí tenemos el derecho de saber a dónde, cómo está transitando ese delincuente que nos puso en el lugar de víctimas. Tenemos el derecho a saber, y también déjame agregarte, tienen la obligación a informarle a la víctima, Sí. porque esto es un detalle que no es menor. O sea, que todos los jueces, fiscales, tienen que saber que está esta ley,
que es de orden público, es una ley nacional, o sea, que esto significa que si bien es verdad de que tiene algunos aspectos técnicos, de que cada jurisdicción tiene que adecuar su código procesal para aplicar algunos artículos de esta ley, la gran mayoría de esta ley es un tema verdaderamente de un cambio de paradigma, como lo llamamos nosotros, es un tema ideológico y no necesita ni dinero ni un cambio de adecuar los códigos. Esto que hablamos es un tema de voluntades. Claro. No le cuesta a un juez levantar el teléfono y avisarle a la víctima que la persona que le destruyó la vida está solicitando tal beneficio o que existe la posibilidad de que esté caminando por la calle y advertirla de esa situación y a su vez escucharla y darle la oportunidad a la víctima de manifestarse frente a ese pedido. Sí. Esto es muy importante aclararlo porque lo que vemos continuamente es que en muchas provincias la respuesta es sí, es una ley de orden público, pero la provincia no adhirió. Y acá no hay que adherir a la ley, es una ley de orden público, la tienen que cumplir. Sí, entonces sí. Esta es una gran diferencia. Después cuando nos metemos en otros artículos, que para no hacerlo técnico, hay un artículo que habla del defensor de la víctima, o sea, el patrocinio gratuito. Bueno, por supuesto que ahí sí hay que adecuar, porque cada lugar tiene sus normas. Ahí, por supuesto, tenemos que hablar de un tema económico, de que hay que pagar los honorarios de esos abogados. Sí. Entonces, bueno, pero principalmente esto que vos decías, ¿no? El trato, cómo te tratan. Recién, antes de entrar acá a la nota, me llegó un caso de una mamá que perdió a su hijo en un siniestro vial y está hace 8 años esperando el juicio. 8 años. A eso nos referimos. No podés tener a una familia 8 años con esta tortura. Porque es como decir, velan a sus seres queridos una y otra vez. Continuamente, te los matan una y otra vez. Claro. Te los matan continuamente. Y esto, yo te digo, yo siempre digo que en la Argentina, desgraciadamente, para obtener algo de justicia, tenés que ser, como decís vos, te tenés que transformar en fiscal, en juez, y hasta en periodista muchas veces, porque sabemos, sí, desgraciadamente, que sin la ayuda de ustedes, la gran mayoría de las causas no se mueven, y que eso es lo más terrible en nuestro país, ¿no? Que se tengan que visibilizar de esa manera. Estamos hablando, Matías, de la ley 27.372, ¿no es así? Exactamente. Conviene saber estos números, ¿no? Para no estar como distraídos en la información. Nos puede pasar a cualquiera, estas tragedias, a cualquiera. Vos te acostaste esa madrugada en tu cuarto, seguramente habías estado compartiendo con el resto de tu familia y con este amigo que se había quedado, y sin embargo amaneciste con esto terrible, o sea que a todos nos puede pasar en algún momento algo terrible, ¿no? Obviamente. A ver, yo creo que más que, bueno, mi caso fue como muy particular, ¿no? Obviamente que te imaginás que creo que en la cabeza, no solamente de un chico de 16 años, sino que creo que mismo un adulto, no hay lugar más seguro en el mundo que tu casa. Es como que vos estás en tu casa, que no te puede pasar absolutamente nada. Siendo chico y con tus padres, menos, ¿no? Era algo impensado. Pero la realidad, lo que vos decías, es que hoy ninguno está exento de que le pase esto. Uno piensa, y entiendo de que es también un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos, de que esto no te va a pasar nunca, esto le pasa al otro, o lo veo por la tele, pero a mí no me van a matar nunca un hijo, no me van a matar nunca a mi viejo, a mi hermano, porque uno, es muy doloroso imaginarse o ponerse de este lado, es tan doloroso, que obviamente estos temas importan, impactan. Yo siempre digo de que somos una sociedad espasmódica con estos temas, ¿no? Duran un determinado tiempo, lo hemos visto con el caso de Fernando en Gesell, Brian Aguinaco hace 2 años, un chiquito que fue asesinado acá en vísperas de Navidad por motochorros. Sí, sí. O sea, son casos que, como el de Ángeles, que generan este impacto, que vemos una revolución en la sociedad que duran 2 semanas, no en la sociedad y en nuestra dirigencia política también, porque cuando pasan estos casos, vemos 800 proyectos de legisladores, que salen todos a tratar de cambiar en 2 semanas todo, hasta que después la gente es como que, bueno, no sé si la palabra se olvida, pero ya estamos hasta como
acostumbrados a estos crímenes, Sí. ¿no? Entonces, bueno, hasta que venga otro caso, y ahí otra vez vuelve a salir todo lo que está debajo de la alfombra que funciona mal en nuestro país, ¿no? Matías, vos decías recién, el lugar más seguro para un ser humano es su hogar. ¿Cómo podés pensar que algo pueda pasar en esas paredes que te protegen? A vos te pasó. ¿Cómo pudiste tomar esa resiliencia después y convertir todo ese terror que te ha acompañado y que seguramente en alguna noche también te acompaña, en esta lucha y en este ir para adelante y pensar en el otro? ¿Cómo transitas tu cada día sin sentirte tan solo y tan inseguro? A ver, yo siempre cuento esto. Yo tuve como en toda esta historia dos etapas, ¿no? Como te comentaba al principio, cuando era un adolescente, cuando me pasó todo esto, que en ese momento, obviamente, mi salvación fue mi abuela. Mi abuela fue un pilar, eh, nada, indescriptible, ¿no? O sea, yo siempre conté que yo tengo un mes después del incendio, que al día de hoy no me acuerdo, Vivi, o sea, yo no recuerdo ese mes. Me acuerdo estar parado en el macetero de la ventana de mi cuarto, que sentía el fuego en la espalda, en los pies, de cerrar los ojos y pensar que me moría directamente ahí, me acuerdo ya después estar en la cama bueno, de la casa de unos tíos míos, y mi abuela agarrándome el brazo, me apretaba, me parece que la estuviera sintiendo, como me apretó el brazo tan fuerte que me dijo: Matías, yo sé que vos me escuchás, me dijo. Yo te prometo, por mamá, papá y los chicos, que te voy a devolver todo lo que la vida me permite devolverte. Me dijo, pero yo ayudo a un nieto fuerte. Me dijo, yo a un nieto tirado en la cama llorando no. Así que si querés que tu abuela esté al lado tuyo, te levantás y venís a tomar mate a la cocina conmigo. Esa Y ese fue el persona, primer terrible. ¿Qué, Y yo la qué, miraba qué y había salvavidas? momentos terribles, pero bueno, en ese momento, ojo, yo no te voy a mentir, había momentos que hasta me daba bronca, ¿no? Porque digo, ¿cómo puede ser que ella no? Porque no sé, quizás a mí se me caían las lágrimas y Sí, ella venía de golpe y me secaba las lágrimas y me decía, vamos, no se claro, llora, arriba. claro. Y ella había perdido a su única hija, la abuela Norma. Exactamente. Claro, sí, sí. Y yo no podía entenderlo, ¿viste? La Claro, verdad, en ese momento decía, claro, ¿cómo puede ser esta mujer? Hoy entiendo, hoy teniendo la edad de mis viejos, cuando los mató, sí. entiendo, pobrecita, lo que habrá tenido que pasar ella en su soledad, ¿no? Cuando yo me iba a dormir, o, bueno, ni hablar, enfrentar toda la parte de la justicia que yo estuve ajeno a todo eso, Claro. porque eso todo lo enfrentó ella sola, ¿no? Eras un El no tener adolescente, casa. claro, claro. Ahora, Exactamente. Matías, pienso yo también eh, qué salvavidas de amor que se tiraron en el medio Sí, de ese tsunami, vos a ella, sin saberlo a lo mejor en ese momento, y ella a vos, por supuesto, ¿no? Pero vos también la rescataste a la abuela Norma. sí, bueno, Sentido a ella, eso, seguro. ella lo dijo todo el tiempo, ella todo el tiempo decía que ella estaba viva porque ella estaba en Mar del Plata Sí, cuando pasó esto, por eso estaba Nicolás, el amiguito de mi hermano, en la cama donde dormía ella. Y ella siempre dice que cuando por teléfono le dijeron, acá está Matías esperándote, eso fue lo que hizo que ella vuelva y que claro. siga viviendo, porque si no, ella siempre decía, yo no hubiera Vamos seguido a seguir, viviendo, claro. no lo hubiera aguantado. Y bueno, esto que sí te quería aclarar, después pasó lo que te conté, de que lo condenaron todo, y yo ahí empecé mi vida, la verdad que no, haciendo lo que mi abuela quería, hice Sí. mi profesión, conseguí mi trabajo, hacía una vida, la verdad, lo más normal posible, como te dije, hasta que en el 2010 fue cuando me vuelve a amenazar. Y ahí es cuando empezó esta segunda etapa de esta historia, Que que fue, ahí sí es donde yo empiezo, que fue una como vez más por un llamado telefónico. él me hace el mismo, o sea, bien de psicópata, me llama en el mismo horario del incendio, 3:30 de la madrugada, haciéndome la misma voz que hacía cuando amenazaba en mi casa antes, o sea, yo lo había atendido muchas veces en ese momento, o sea, bien para, perdón la palabra, ¿no? Pero para cagarme la vida en todos sus sentidos, o Pero por sea, favor,
a destruirme la cabeza fue. Claro. Y ahí es cuando yo tomo, o sea, yo a mi abuela no le había dicho nada, ya estaba grande, entonces yo tomé la decisión de ir al juzgado, de presentarme, y ahí es cuando yo empiezo a tomar Las riendas del conocimiento. expediente por ahí, ¿no? Sí, sí, pero también el conocimiento y las falencias de nuestra justicia, ¿no? Estas cosas de que yo te decía de que no van de la mano con la lógica, el sentido común que tenemos los seres humanos. Yo me presento en un juzgado, planteo esta historia que te estoy contando a vos, les digo, me acaba de amenazar ayer a la noche, y la respuesta que me daba la justicia es, no te podemos dar información porque en esta instancia no sos parte. Claro. ¿Viste? Y a mí no me entraba en la cabeza, porque digo, a ver, yo me acuerdo que a la chica de la mesa de entrada le decía, te lo repito porque quizás no me entendés, me quemó vivo a mi viejo, a mi vieja, mis hermanos, esa misma persona me llamó ayer a la noche y me está diciendo que me va a quemar a mí y a mi abuela. Si con todo esto que te cuento, para la justicia argentina no soy parte, explícame qué más me tiene que pasar porque no lo entiendo. Claro, él tenía en su cabeza de monstruo, tenía que terminar lo que para él no había terminado, que era destruir la familia completa. Él sigue pensando lo mismo, él sigue pensando que tiene que terminar. Bueno, hoy le quedo yo, mi abuela falleció hace 3 meses, hace muy poquito, pero sí, por supuesto que él en su cabeza tiene eso. Hoy mi situación es completamente distinta porque yo hay muchas cosas, o sea, yo tenía mucho miedo por la abuela, no quería que ella, por todo lo que te conté en esta nota, ¿no? O sea, me parecía tan asqueroso, perdón el término, ¿no? Pero que con 92 años tenga que seguir pasando esto. ¿Viste? Cuando decís, ni siquiera en el último minuto de su vida puede estar tranquila y vivir tranquila, ¿viste? Todo el tiempo ella me decía, yo no, por mí no tengo miedo. Claro. Ella me decía, yo tengo miedo por vos, me decía a mí, ¿viste? Con 90 años me decía todo el tiempo, pero yo me quiero ir tranquila de este mundo sabiendo que vos vas a estar bien. Y eso en este país no lo logré, ¿me entendés? Porque siempre, continuamente estamos con ese miedo, vivíamos con ese miedo. Pero hoy yo ya en el medio de la claro, en el medio, no le tengo miedo, sí, gritalo, vamos a decirle, vamos a empezar a decirle, claro, le mandamos a decir directamente que no le tenés miedo y que la sociedad lo repudia y quiere que esté en la cárcel todos los años que deba estar, porque, bueno, ya además se le dio la posibilidad y no la tomó, quiere terminar con lo que empezó. Gracias a Dios, Matías, pudiste en el medio de esta pandemia, pudiste de la forma que se puede despedirte de tu abuela y que ella también te viera, ¿no? Eso debe haber sido como una calma para tu alma también dentro de tanto dolor. Sí, yo estoy como tratando de rearmarme, no te voy a mentir, fue un golpe muy duro, o sea, obviamente se imaginan que para mí no era simplemente una abuela, obviamente que también yo era el primero que estaba consciente, te imaginás que al tener un hermano de 9 años y uno de 14 en un cementerio, entiendo perfectamente que lo de la abuela es la ley de la vida, pero bueno, nada, fue mi compañera toda mi vida, mi bastón, fue un golpe muy duro y como vos bien decís, en este contexto fue muy duro, porque si bien es verdad, la pude ver, no fue la despedida como a mí me hubiera gustado, no pude pasar el tiempo que a mí me hubiera gustado con ella, no estuve acompañado como me hubiera gustado por mis amigos, tuve que pasar todo esto solo, y todo eso fue como que cuando vos tenés una mochila tan grande en la espalda, es difícil, ¿no? Porque vos decís, ¿por qué me tuvo que pasar encima esto en este momento? O sea, ¿por qué la pierdo en este contexto? ¿Viste? Cuando empezás con estos famosos ¿por qué, no? Como me pasó en su momento con mi familia. Bueno, pero bueno, es saludable que te pase los por qué, porque después, justamente, y es muy contundente cuando uno te escucha hablar, que los por qué vuelven, a lo mejor en alguna etapa como ahora, pero vos transformaste el para qué te pasó, que me parece que eso también ha sido otro de tus salvavidas, que esto pasó
¿vos creés en Dios? No sé si creés que tenés una misión, que esto te pasó porque te tenía que pasar para a lo mejor apuntalar la justicia argentina en este aspecto, para también ser un puntal para las otras víctimas que acompañás y te acompañan. ¿Por qué crees que te pasó? ¿Para qué crees que te pasó? Porque si no, se te termina la vida también, se te esfuma la vida ese día, Matías. Mira, la verdad es que, como yo te decía, yo estaría mintiéndote si yo elegí esto que está pasando, ¿no? Este rol que ocupo hoy, como vos bien decís, de ayudar o ser referente de familiares de víctimas. Yo no fue algo que busqué, ni fue algo que lo pensé. ¿Para qué, como vos bien llamás, es como que los fui viendo ahora, ¿no? Este último tiempo. Yo entendí que tenía que hacer algo con lo que me pasaba desde el lado, esto que hablamos de que a mí me salvó el periodismo. Entonces muchas víctimas me decían que yo tenía mucha suerte. Y yo no entendía ese concepto de suerte, ¿viste? Porque Sí, le decía, para mí están todos locos. Teniendo una familia entera en Chacarita, me dicen que tengo suerte. Y se referían a esto que hablamos, ¿no? O sea, como yo tenía la posibilidad, no sé, claro, de ir al programa de Mirta Legrand, de ir al programa de fulano, y mi causa tomó tanta trascendencia. Claro, esto no es lo que le pasa al 90% de las víctimas. Entonces, sus causas no son escuchadas, los tratan mal. Entonces yo entendí que tenía que hacer algo con eso. Si yo tengo esa posibilidad de contar con la ayuda de ustedes y a través de ustedes he tenido la posibilidad de hablar con ministros de justicia, con legisladores, con presidentes, bueno, yo entendí que tenía que hacer algo. Pero no fue algo que lo busqué o lo que lo quise hacer. sí, Hoy, después también, de haber logrado, sí. perdón, ¿no? Después de haber logrado la ley de víctimas y ver todo lo que estamos logrando, por supuesto que tiene ese lado sanador, y que, bueno, que lo transformo en ese para que con Dios me pasa que estoy ahora en un momento de tratar no sé si la palabra es amigarme. Yo siempre, bueno, desde chico en mi casa éramos todos creyentes y demás. Obviamente que a mí el tema de mis hermanos es algo que al día de hoy no me entra en la cabeza, porque no entiendo, ¿viste? Es como si hay un Dios, puede pasar esto con un nene de 9 años, con una criatura de 14, o sea, ¿viste? Que no es algo que me cuesta mucho entender la diferencia cuando decimos el gracias a Dios, cuando son cosas buenas, y cuando pasan estas cosas, ¿qué pasó? Claro, ¿No? hay que encontrar una culpa, claro, sí, sí, Y sí. obviamente que la culpa tiene nombre y apellido, lo entendí, eh, pero bueno, ahora estoy en ese momento de tratar de aferrarme porque creo que lo necesito, porque aunque vos me veas hoy entero así hablando con vos, vuelvo a repetirte, el golpe de la abuela fue muy duro para Por mí, supuesto. muy duro. También quiero Eh, decirte, Matías, que vos decís, yo no elegí esta misión, me vino como referente, visibilizar en los medios tu causa, pero también a raíz de eso que se despabile la justicia con alguna otra, pero también podrías haber optado por quedarte en esa cama en la que te encontró tu abuela ese día y seguir sumido en ella hasta que también te encontrara a lo mejor la muerte a Totalmente. vos, o sea también estaba esa posibilidad. Y vos tomaste esta que ayuda a tantos, ¿no? Y que es sanador también para vos. Y ahí está Sí, esa sí. resiliencia de la que hablamos, ¿no? Bueno, pero yo por eso siempre digo que, por eso cuento toda la historia y te agradezco el tiempo para poder contarlo, porque a veces es muy difícil, viste, en un programa contar todo esto. Yo creo que es consecuencia de ese apretón de manos en su momento de la abuela cuando me ha enseñado, que bueno, que hay que hacerlo, que hay que seguir adelante, que se puede seguir adelante, por más cosas horribles que te pasen, bueno, uno se vuelve a reír, quizás de otra manera, Ay, pero te justo, volvés. justo iba a preguntarte eso, ¿no? Cuando te sorprendiste con la primer carcajada después de eso, porque bueno, tu vida siguió, tenía que seguir tu vida. Sí. ¿Qué te sucedió Es cuando te difícil. sorprendiste riéndote a carcajadas? Mirá, es difícil porque uno es como que no se da cuenta, ¿viste? O sea, de golpe te encontrás en una situación como esta que vos decís, y en una situación como la mía, es como que tenía también el agravante de que fui el único que me salvé. Entonces, a mí me pasaba mucho también con los cumpleaños, aunque a vos te Tener parezca mentira.
tener, perdóname, el agravante de que fui el único que me salvé. O sea que ahí también has tenido que sobrellevar dentro tuyo Una culpa. una culpa. ¿Y la culpa de qué? De haber- Bueno, pero vos imaginate que yo era el hermano mayor, ¿viste? Eso también es como que, hoy no, hoy son todas estas culpas, las pude resolver, pero en su momento, en mi cabeza era, ¿cómo no hice esto? ¿Cómo no me desperté antes? ¿Cómo no me metí, caminé entre el fuego para sacar a Alejandro? ¿Viste? Esa responsabilidad también, que bueno, uno a veces como hermano mayor tiene, ¿no? Impuesta, claro. De Sí, no, no, cuidarlos, ¿viste? Para mí eran como mis hijos en ese momento, mis claro, hermanos. claro. Entonces, obviamente que tiene, ojo, le pasa, fíjate que a muchos sobrevivientes de tragedias, o cuando queda una persona, sobrevive a un hecho, vos fíjate que muchas veces escuchás eso de los sobrevivientes, imagínate en mi situación que era mi familia también. Pero bueno, fue un proceso, fueron muchos años. Esto de los cumpleaños a mí me acuerdo que me marcó mucho. Yo con mi hermano, con Fernando, el del medio, cumplimos con una semana de diferencia. Fernando, su cumpleaños es el 11 de diciembre y yo cumplo el 18. El 18. Entonces, viste, una diferencia, yo le llevaba 2 años a Fer, y él continuamente era, viste, siempre la broma que nos hacíamos siempre, cuando Fernando cumplía el 11, él siempre venía y me decía, gordo, apurate que te alcanzo, me decía, viste. Claro, claro. Y, y claro, y cuando llegó las primeras fechas de cumpleaños, viste, yo no quería saber nada, no quería saber nada de cumplir años. Porque, viste, era como alejarme cada vez más. Bueno, nada, esas cosas que por Sí, supuesto fueron cada cumpleaños, cada Navidad, cada, o sea, la todo. ausencia, marcar la ausencia, claro, claro. Fue Eh, mucho, como Vivi, fue mucho porque sí, Dios la mío. forma, Es la el forma. camino de las lágrimas, ¿no? Hay un libro con ese título, también El camino de las lágrimas, que habla de esto, de las primeras fechas en las ausencias terribles de los que ya no están y uno sigue quedando, Obvio. ¿no? El no tener nada, porque también eso no fue un dato menor. A mí no me quedó nada. En ese momento no era común los celulares, entonces no tengo muchas fotos porque se quemó todo. Claro. No tengo. La voz es lo primero que uno pierde, ¿viste? Sí, Y es lo que a veces hago, ¿viste? Trato de acordarme las voces. claro, sí. Y te imaginás que a 26 años no hay video, no había videos como ahora tanto, ¿viste? Lo poquito que teníamos era, ¿viste? Los grandotes que se quemaron ahí en la casa. Y el incendio en sí, yo fue muchos años, ojo, al día de hoy, como vos bien decís, eso lo tengo increíblemente, como así no recuerdo las voces, el olor del incendio, hay noches que lo tengo en la nariz. Superar esa sensación de estar en una habitación quemándote vivo es algo que no se lo deseo a nadie, y me llevó muchos años superar el tema del fuego, para que te hagas una idea, bañarme con la puerta abierta porque el vapor mismo, yo sentía asfixias, Claro, me sentía que ahogaba, te me hacía remite, acordar al incendio. sí, 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 Eh, a eso. fue mucho, y para encima tener, no sé si la palabra es mala suerte, pero encima vivir en un país que cada 6 meses me pega una trompada y me manda nuevamente a ese 17 de febrero, ¿no? Y para ir un poquito al aquí, a la hora, Matías, ¿cómo se conforma tu vida ahora? ¿Cómo te recompusiste? ¿Estás solo? Si tenés ganas, de hablar un poquito No, no, de esta sí, parte de tu vida. mirá, a ver, pude recomponer mi vida, tengo hoy la mejor familia del mundo que son mis amigos. Tengo, por supuesto, lo que pasa es que yo hay un tema que vos me vas a entender por preservar y por un tema de seguridad que yo a veces Por no supuesto, cuento, que por es supuesto. mi tranquilidad. No quiero que él sepa absolutamente nada, Está muy bien. y es mi tranquilidad en ese aspecto, porque como yo te decía, yo hoy tengo, esto que te decía, no le tengo miedo, o sea, yo no le tengo miedo por mí. O sea, yo sufría mucho por mi abuela, y lo Claro. mismo pasa con lo que yo quiero, o sea, no quiero, o sea, por mí, yo no tengo miedo a él, a mí me lo podés poner adelante, ojalá lo tenga adelante en algún momento, ¿Y qué harías? pero ¿Qué le dirías?
no sé cómo reacciono. Ujú. Hoy no, yo estoy seguro que no haría nada, creo que no haría nada, porque yo creo que tenés que ser un asesino como él, ¿no? Para hacer lo que hizo él. Pero también me desconozco, no te voy a mentir, sería un hipócrita si te digo esto. Yo cuando lo tuve adelante tenía 16 años, que le tenía terror, porque estaba, obviamente, para mí era un monstruo como lo llamamos siempre. Por favor, Eh, claro. Hoy tengo la edad, Además, como te dije, de mis viejos, ¿me entendés? O sea, hoy soy un hombre, yo no sé cómo reacciono cuando lo tenga adelante. No lo sé, no lo sé, yo calculo que no haré nada, pero no lo sé. Entonces, sí estoy convencido que no le tengo miedo. O sea, eso estoy convencidísimo que no le tengo miedo hoy. Yo siempre en los medios de comunicación decía, por supuesto, que tenía miedo en el sentido de que lo creo capaz de cualquier cosa porque lo demostró y porque es un psicópata. Esa es la parte que yo tengo miedo, pero no porque le tenga miedo yo, ¿se entiende? sí, Por mi abuela en el perfectamente. momento, Sí, por la sí, gente que yo quiero, te entiendo pero no, perfectamente. eh, Eh, por supuesto que la pregunta de cómo te recompusiste tenía que ver con esto que acabas de decir, ¿no? Nos damos cuenta perfectamente que no hay que dar ni el mínimo dato ni nada de lo que pueda acercar a tu vida actual. Simplemente era con la ilusión de que me dijeras, bueno, esto, ¿no? Tenés rodeado de soy feliz, amigos, soy estás feliz, bien, eso quédate tranquila, soy estás feliz. entero. Sí, mis amigos, nada, como te dije, yo no les digo amigos, son familia, para mí son mi familia. Sí, sí. No, de eso no hay ninguna duda. Y sí, gracias a Dios, considero que a pesar de todo lo que hablamos en esta nota, me considero una persona feliz. O sea, obviamente estas cosas no se superan, yo siempre digo lo mismo, la famosa frase del tiempo cura o borra todo, no, en esto no. El tiempo te ayuda a vivir y te enseña a aprender a vivir con estas ausencias, con estos dolores. O sea, no hay un solo día de tu vida que no penses en ellos, o cuando te levantás, cuando te acostás, Sí, sí. cuando te pasan cosas lindas, que tenés ese minuto dentro de tu cabeza, decir, ¿cómo reaccionaría mi vieja si le cuento esto? Es que sería hoy mis hermanos, no sé, imagínate, mi hermanito con 9 años, no me lo puedo imaginar hoy con casi 40, 30 y pico, Sí, sí. hubieran tenido hijos, cómo serían mis sobrinos, ¿viste? No sé, tantas situaciones, tantas cosas que nos robó, ¿no? Tantas cosas que nos impidió, que es por supuesto que es en un día a día uno, todo esto está dentro de uno, ¿no? Uno aprendió a manejarlo, y aprendió a seguir, como te digo, a reírse, a ponerle buena onda a la vida, a entender de que se tiene que seguir adelante, pero obviamente que todo esto está, toda esa mochila está, es ¿Cómo, inevitable, ¿no? cómo no? Claro, claro, era tu familia, es tu familia. Pero seguramente mantendrás diálogos internos muy bonitos también que te hacen Todos los días, levantarte y acostarte y soñar bonito también, Matías. ni hablar que sí, ni hablar que sí, ni Bueno, te hablar. agradecemos muchísimo, muchísimo toda la predisposición, que por un mensajito que yo misma te mandé, inmediatamente me lo contestaste. A nosotros nos hace mucho bien escuchar que haya gente en el medio de tanto dolor que pueda levantarse y decir esto, ¿no? A pesar de todo, yo soy feliz, ¿no? Y me puedo Ni poner a hablar. reír y en el medio de esta pandemia, escuchar a alguien tan resiliente que del lugar de víctima se ha puesto a ayudar a otros también y es referente, como tantos otros, ¿no? Aquí en la Argentina, eh, la verdad que, bueno, es esperanzador. Así Es que, que hay que seguir viviendo. O sea, hoy estamos pasando un momento que, como vos bien decís, es muy difícil, muy difícil. Y uno piensa que quizás no salgo de esta. Y la verdad es que, bueno, como vos decís, creo que un ejemplo más que gráfico es mi historia. O sea, creo que no hay cosa peor que te maten a una familia entera. Y se puede, ¿no? Se puede seguir adelante. Uno te quedan estas cicatrices, como decimos, pero bueno, creo que vamos a salir todos de esta situación. Yo te agradezco a vos el tiempo, la calidez de la entrevista,
y acá estoy las veces que sea necesario. Bueno, y nosotros acá también a disposición, Matías, en lo que podamos ayudar. Te mando un abrazo, te mandamos todos los magdalenenses un abrazo inmenso, bien apretado, de esos que nos vamos a dar cuando todo esto termine. Ya te lo dije, voy a ir a visitarlos, así que Dale, apenas termine dale. todo esto voy a ir por ahí. Por supuesto, y acá te esperamos. Matías Bañato, muchísimas gracias. Beso enorme. A Otro. ustedes.